Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va más que nada para responderle a un muchacho que está por hacer una locura. Entonces, para que a otro no se le ocurra lo mismo y no vaya a cometer el mismo error. Él quiso cambiar la corona de distribución por una más grande, pensando que así va a tener más velocidad. Esto sirve solamente como para la transmisión. Yo pongo un neumático más alto, voy a tener más velocidad, pongo un neumático más chico, voy a tener menos velocidad, más fuerza. Pero esto hay que respetar la cantidad de dientes. Tómense el tiempo, cuenten los dientes, lo marcan el diente donde arrancan y cuentan la cantidad de dientes. Puede ser 32, 34, X cantidad. Pero siempre se tiene que respetar eso, porque esto gira en concordancia con el piñoncito que tenemos en el cigüeñal. ¿Sí? Bueno, acá le voy a pasar a explicar de una forma más lo que sucede en un motor. Tanto si es una moto, un auto, con cadena o con correa dentada, no se puede alterar eso. Acá le voy a pasar a mostrar algo. Acá hago la línea de partida, ¿sí? Y vamos a suponer que esta es la cadenilla, o sea, la coronita de distribución, ¿sí? Vamos a ponerlo en el punto, ¿sí? De la línea, aquí. Y vamos a dar un giro completo, de esta manera, ¿eh? Damos un giro completo. Llegamos hasta aquí, ¿eh? Esto es un giro completo que dio esta coronita. Ahora yo voy a tomar una corona más grande. Acá uso esto para que se pueda ver bien, ¿sí? Vamos a marcar aquí y vamos a ver a dónde llegamos con esta. En un giro. Miren a dónde se nos fue. En un giro. Por eso esto no se puede alterar, ni siquiera un diente más ni un diente menos. Tiene que tener la cantidad de dientes exacta porque trabaja en concordancia con el cigüeñal, como lo dije. ¿Sí? Esto me hizo acordar mucho cuando estaba poniendo a punto la bomba inyectora del Mercedes, del 1114, que no podía, el mecánico no podía, y yo no podía meterme porque estaba en Comodoro Rivadavia y me había ido sin herramientas, sin nada, y sufría cuando lo veía. Dije, déjamelo a mí que yo lo voy a tratar de poner a punto. Y entonces salió andando bastante bien, pero había quedado la bomba inyectora un diente corrido. Pero funcionaba bien, no había problema, me la bomba inyectora. Pero en esto no nos teníamos que equivocar, en la distribución no hay que equivocarse. Porque yo me pongo un diente más, pongo a punto, me va a arrancar el primer diente. Ya a la segunda vuelta ya se salió todo de fuera de punto. Se fue todo el motor fuera de punto. Por eso les digo, una cosa así puede andar en la transmisión. Un neumático más alto, tengo más desplazamiento. En un giro tengo más recorrido. Pero para eso necesito que el motor tenga fuerza también. Entonces por eso se potencia el motor. Primero lo potenciamos y después agrandamos la transmisión. Para aprovechar esa fuerza en velocidad. Yo he visto una máquina, una Caterpillar, y andando en una carretera, le hablo de hace ya muchos años atrás, y la velocidad que tenía en la carretera la Caterpillar, iba más o menos a 70, 80 iba. Impresionante, lo que caminaban. Se ve que tienen también alta y baja, o sea, ¿cómo se dice? Vendese como una caja de velocidades, una para fuerza y otra para velocidad. Era impresionante lo que andaba ese motor. Caterpillar es lo mejor de lo mejor. A mí es el motor que más me gusta oírlo funcionar. Cuando hay alguna máquina trabajando, es algo divino escuchar ese motor. Ni una nubecita de humo por el escape, nada. Es una máquina muy, muy buena.
como hacía el Cummins. El Cummins también es un muy buen motor. Bueno, espero que les sirva. Por favor, no vayan a cambiar, a modificar para andar más rápido. Creer que poner una coronita más grande van a andar más rápido con el motor. No, no, no es así. Bueno, voy a mandar un saludito a Mecánica Gastón de Uruguay. Un gran abrazo. A Juan Dabrío de Corrientes Capital. A Mauricio Flamenco. Muchas veces que yo doy saludos y ya la gente no quiere ver saludos. Y muchas veces vuelvo a agregar cositas que se me olvidan. Por eso les aconsejo que lo miren hasta el final, porque me vienen cosas que me quedaron en el tintero. A Matías Rigali de Entre Ríos, a Ibrahim González de Venezuela, a José La Fuente de Chaco. Les quería mostrar una cosita. Acá, aquí en Buenos Aires, está bien. Acá en Buenos Aires, un frío de locos, no se puede trabajar. Pero entonces aproveché, compré la bombita para la FIA multicarga, una bombita de nafta eléctrica. Yo a todos mis vehículos les pongo esto. La bomba mecánica la saco. Y en la FIA viene bien poner una bomba de nafta eléctrica, porque la misma correa dentada, ¿sí? El cigüeñal mueve la correa dentada, mueve el árbol de leva de escape, la emisión, y aquí mueve lo que sería el distribuidor y la bomba de nafta. La bomba de nafta tiene una leva, y esa leva no saben la fuerza que hace, es mucha. Y cada vez que hace esa fuerza, la correa dentada hace como un trabajo, se fuerza. Entonces yo al eliminar la bomba de nafta tapo el hueco que queda y coloco la bomba de nafta eléctrica. Carísima ahora, ¿eh? La última que compré la pagué 100 pesos. Esta, más el filtrito, porque esta tiene un filtro. Como esta bombea constantemente, no es como la del Cian Di Tela. ¿Recuerdan el Cian Di Tela? El Cian Di Tela tiene una bomba de nafta espectacular. Cuando el carburador llenaba el flotante y cortaba, se apagaba. Era a platino, tenía doble platino, así. Y cortaba. Yo lo escuchaba, hacía tuk tuk, hacía el bombazo, tuk tuk, hacía uno como cada 1 kilómetro andando en la carretera. Y estas son constantes, bombea constante. Entonces, claro, cuando llenó el flotante, la presión que hace en la manguera, necesita este filtro, que es uno con retorno al tanque. O sea que cuando se llenó el carburador, uno lo prueba de esta manera. Esta es la que sopla. Entonces esta va al carburador. Aquí entrada del tanque, acá el carburador. Y esta llega a pasar cuando se llena de presión, descarga por medio de una valvulita hacia esta salida que vuelve al tanque. ¿Sí? Viene con todos los elementos, pedacitos de manguera, con la abrazadera. Viene con un filtrito, que yo igual les pongo otro filtro adicional, porque este hay que cambiarlo, este es caro. Entonces les pongo un filtro adicional de combustible. Bueno, el precio es carísimo, pero dije, vale la pena ponerlo. Aparte uno se queda sin combustible, le carga combustible, pone contacto o una llave y la bombita sola llena todo el circuito. No tenemos que andar renegando, llenando otra vez todo el sistema. ¿Sí? Bueno. Le mando otro saludito más de paso a Rafa Pelliza de Mar del Plata. Hola Rafa. A Juan Chope de La Rioja. A Juan Vázquez de Medellín, Colombia. A Ibrahim González. A Germán de Corrientes. A Julio Ortega de Jujuy. A Carlos Alberto Almirón de Entre Ríos. A René Roldán de Salta. A Marcos Díaz de México. A Gerardo Ordóñez de Tonala, Chiapas, México. A Rama Rance, Néstor Cardoso de Cafayate. Uy, acá al revés tenía más. A José Villarroel de Mendoza. A Alex ETM. Cobija Pando de Bolivia. Al Correcaminos de Liberi Puno de Perú. A Walter Lurachi.
a Maxi Casartelli, a Hermán Donoso, a Waldo Ramiro Ayala de Santa Fe, a Ferchu Chiaraviglio de Santa Fe. Bueno, esto es todo por ahora. Estoy buscando una moto para comprar. Una moto que, ¿vieron? Que después de los saludos siempre conviene ver. Estoy buscando para comprar una moto, pero no consigo. O sea, las que hay están carísimas y eso es una moto vieja ya. Y las otras están falta de papeles. ¿Recuerdan la Java 350? Yo cuando era pibe miraba la Java 3, creo que era 350 o 250. Era algo especial. Todo el tema del faro, de la horquilla, más el cilindro, cómo era el formato, era una cosa muy distinta a lo normal. Y yo admiraba esa moto. Y son motos viejas, son motos de la década del 50 hasta el 64 más o menos debe ser, 66. Después no entró más esa moto al país. Creo que son, no sé si es de Polonia o Checoslovaquia, y por ahí venía. Bueno, y un amigo tenía una, pero le duró poco. Porque después se cortaron el tema de los repuestos. O sea que si uno compra, tiene que comprar una y tiene que comprar otra para repuestos. Porque está muy difícil de conseguir. Pero a mí me gustan los desafíos. Y en cuanto aparezca alguna, es de 2 cilindros. Pero también quiero prepararla, porque nada, sonaba medio esa moto vieja, de poca revolución, el motor sonaba así, porque tiene doble platino. Y hay que saber poner a punto. Porque si uno pone más avanzado, más abierto un platino, ese cilindro tira más que el otro. Como los automóviles, los DKB, el Auto Unión, eran 3 cilindros, de 2 tiempos. Y sonaban completamente desparejos. Claro, porque llevaba 3 platinos, con 3 bobinas. Y había que saberlo poner bien a punto para que rinda cada cilindro. Porque si no, uno empuja y el otro no. Es como va uno en un carro con 2 caballos. A mi abuelo le pasaba, y uno solo tiraba, y el otro caminaba más lento atrás, hacía tirar a uno solo. Y bueno, en el motor pasa lo mismo, un cilindro tira más que el otro. Entonces eso se daña más pronto también. Bueno, no quiero aburrirlos tanto, me voy de tema, agarro otro ramal. Bueno, será hasta la próxima y gracias. Esperemos que haga menos frío.